Paisanas y paisanos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a este su canal, El Son Político de Tasco, hoy domingo 11 de junio del 2023. Tal como quedamos en el video pasado, donde hicimos comentarios sobre los grupos políticos de derecha y de ultraderecha, y hoy, quedamos de que íbamos a mencionar algunos grupos de derecha y ultraderecha en México. Los políticos de derecha, principalmente del PAN, digo principalmente del PAN porque es el partido que surgió siendo de derecha, conservador, porque el PRI era originario de un partido de la Revolución Mexicana, pero se derechizó, se fue a la derecha, y lo peor, el PRD también se fue a la derecha. Eso es lo peor. Los panistas siempre han sido de derecha, conservadores. Y bueno, pregonan de que el presidente López Obrador ha polarizado la sociedad. No, esas son mentiras, viles mentiras, porque ya no tienen argumentos válidos para reconocer que cada vez que pasan los días, los meses, son rotundos fracasos para estos 3 o 4 partidos. Como ejemplo ponemos el Estado de México, que vale como 6 veces más que el Estado de Coahuila. Miren, la sociedad está dividida desde la época antigua, en que surgió la gran propiedad privada sobre la tierra principalmente. Cuando surge la propiedad privada sobre la tierra, la sociedad se divide en 2 clases fundamentales: esclavos y esclavistas. En la época feudal, el siervo campesino y el señor feudal. Y en la época capitalista, desde la Revolución Francesa, la sociedad civil se divide en capitalistas y proletarios. Que no vengan con cuentos de que López está dividiendo, no. Lo que pasa es de que como están derrotados políticamente y moralmente, pues ya no tienen qué inventar, y por eso inventan tarugada y media. En México, ¿cómo empieza esta polarización o división de la sociedad en clases? Pues desde la llegada de los invasores españoles, entre realistas e insurgentes, en la época de la Reforma, liberales y conservadores. En la Revolución Mexicana, pues también eran liberales, revolucionarios y conservadores, la gente de Porfirio Díaz y otros grupos más. Entonces, vamos a hablar hoy en día de cómo surgen ciertos grupos de derecha. Dice, ¿qué fue la guerra cristera? Esos son algunos de la ultraderecha. En la historia de México se conoce como guerra cristera, entre paréntesis dice, de Cristo, el ícono católico, también llamada guerra de los cristeros o cristiada, a un conflicto armado que tuvo lugar entre 1926 y 1929. Este conflicto se inserta en las numerosas tensiones postrevolucionarias entre los sectores conservadores y ultraconservadores de filiación religiosa, eso sí, los cristeros y anarquistas muy católicos, eso sí hay que decirlo también, y sectores liberales de la sociedad mexicana. Enfrentó al gobierno y a las milicias laicas mexicanas contra facciones religiosas católicas que rechazaban las recientes medidas liberales del presidente Plutarco Elías Calles. Un importante antecedente fue la promulgación de la Constitución de 1917, en la que se negaba la personalidad jurídica a la Iglesia. Esto les causó mucha irritación a los sacerdotes de derecha y de ultraderecha, porque no todos los sacerdotes son de derecha y ultraderecha. Hay sacerdotes de izquierda, incluso sacerdotes que abrazaron
la ciencia marxista. Dice, además, prohibía la participación del clero en política, eso sí, constitucionalmente, así como el culto público fuera de los templos, y se privaba del derecho de bienes raíces de la iglesia. Bueno, eso se dio desde la época de la Reforma. Ahora vamos a ver en este libro, miren, este libro fue escrito por un servidor. Aquí está, a ver, Apolo, enfócalo, deja tu teléfono. Aquí está. Este libro que yo escribí, algunas cuestiones de la Revolución Mexicana, dice la Revolución Mexicana de 1910, corrientes ideológicas. Los movimientos sociales de la derecha, la rebelión cristera, y yo escribo esto investigado desde luego en una bibliografía de historiadores muy reconocidos. Dice la revolución cristera, que se da entre 1926 y 1929, en el transcurso de la Revolución Mexicana, se fueron dictando al calor de la lucha armada medidas locales restrictivas de las actividades de la Iglesia, y esta en respuesta promovió la formación de organismos para oponer a esas limitaciones, en especial la Asociación Católica de la Juventud Mexicana. Esta fue una asociación pues de gente muy católica, mexicanos y mexicanos muy católicos, ¿no? Que creían que los gobiernos de Plutarco Elías Calles, de Álvaro Obregón, les querían quitar su religión, les querían quitar a su Dios, les querían quitar a sus sacerdotes, ¿no? Todo eso pues fue mentira. Dice, cristeros de San José de Gracia, Michoacán, al Congreso de 1906 y 1917, aprobó disposiciones con el sable, y en este caso menciona Antonio Partida. Perdón, aquí estoy mal, discúlpenme. La Asociación Católica de la Juventud Mexicana. El Congreso de 1916 y 1917 aprobó disposiciones aún más radicales, y la Iglesia condenó la nueva Constitución, sobre todo el artículo 3, 5, 24, 27 y 130, que calificó de opuestos a la ley, a la libertad religiosa. Y aquí sigo escribiendo esto. El Episcopado de México protestó y fue apoyado por el Papa Benedicto XV. La mitra, es decir, el obispado, suspendió los servicios de los templos en Jalisco y ordenó a los católicos observar luto general, con el boicot y espectáculos, limitación de compras, abstención de las fiestas y uso de vehículos. Se reclutaron obreros católicos para enfrentarlos a los socialistas. Ese era el enemigo número uno de los cristeros. Creció el ACJM, la Acción Católica de la Juventud Mexicana, y surgió la organización de damas católicas. El gobierno del presidente Plutarco Elías Calles se decidió a hacer cumplir la Constitución, y en 1925 estimuló un movimiento cismático que se proponía crear
la Iglesia Nacional Mexicana. En enero de 1926, el arzobispo de México, José Mora y del Río, expidió una carta pastoral contra la ley Calles, que suspendía los servicios religiosos de los sacerdotes. Los templos abiertos serían controlados por juntas de vecinos. El gobierno, a su vez, dispuso que los ayuntamientos controlaran los recintos eclesiásticos y aún decidió considerar su empleo para otros usos, así como clausurar los edificios anexos. El obispo de Huejutla, José de Jesús Manríquez y Zárate, lanzó en marzo de 1926 una pastoral contra la injusta agresión del gobierno a la iglesia y contra las leyes vigentes. Y lo mismo hizo Leopoldo Lara y Flores, obispo de Tacámbaro. En marzo de 1925 había nacido la Liga Nacional de Defensa de la Libertad Religiosa, agrupación política que la Secretaría de Gobernación calificó de extralegal, sediciosa y que proponía, entre otras cosas, contrarrestar la actitud del gobierno emanado de la revolución y la derogación o reforma de los artículos constitucionales que limitaba a la Iglesia. Se aprobó entonces una ley adicional que reducía el número de sacerdotes y disponía su registro obligatorio, así como la autorización oficial para ejercer, y se reformó el Código Penal, imponiendo castigos a los infractores. La Liga intensificó su propaganda, desarrolló y disciplinó su organización, emprendió una campaña para reunir fondos dentro y fuera del país y con el apoyo del Comité Episcopal y las damas católicas convocó para iniciarse el 31 de octubre de 1926 a un bloqueo económico y social que consistiría en huelga de pagos fiscales, boicot general dirigido a reducir los consumos al mínimo y retirada de los depósitos en los bancos para crear una crisis financiera. Estos son algunas características de este conflicto que sucedió en México. Y bueno, aquí pongo algunas fotografías interesantes, por ejemplo, de Tomás Garrido Canábal, que fue considerado como un jacobino, un ultraizquierdista de izquierda extrema, que sí cometió abusos, la verdad, en contra de la iglesia, en contra de los católicos. Es cierto esto. Y también aquí, de la misma época, se encuentra, aquí puse esta foto de Valentín Campa Salazar, un gran líder comunista de los obreros ferrocarrileros en México. Y también, como un dato importante de esta época, aquí pongo una foto de 25 de junio de 1929, ingresó César Augusto Sandino a México, siendo recibido por Emilio Portes Gil, quien lo declaró huésped de honor. Miren nomás estos personajes. Y dentro de los cristeros tasqueños, que muy poca gente conoce, se encuentra aquí, por ejemplo, una fotografía echando una mangana, a un lado está su caballo, el ingeniero
me parece que se llamaba Alfonso Herrera. Él fue cristero, él combatió a las fuerzas federales. Y a un lado está otra foto de el ingeniero Alfonso Herrera, cristero, que era pariente del doctor Anastasio Martínez, dueño de la casa que está a un costado de Santa Prisca, conocida como La Casona. Aquí están estos personajes, pero también aquí me tomé la facultad que me dieron, la facultad, porque yo consulté a cristeros como el doctor Alfonso Herrera, quien me proporcionó material, fotografías, y yo le hacía saber que yo pensaba hacer un libro y que quería poner alguna descripción de los cristeros en este libro, puesto de que hablaba yo de las diferentes corrientes ideológicas, de izquierda extrema, de derecha, democráticas en México desde la Revolución Mexicana. Y aquí también coloqué una foto del padre Margarito Flores, que fue cristero. Y de acuerdo con algunos datos que me proporcionaron algunos familiares, acuérdense del fotógrafo Agustín Flores, él era sobrino del padre Margarito Flores, que lo santificaron después. Entonces, esto es en parte algunos comentarios de la derecha y ultraderecha de los cristeros aquí en Taxco. Muy poca gente de aquí de Taxco conoció a través de la historia estos movimientos de extrema derecha. Por eso es importante que nosotros conozcamos la historia, porque a veces pues, la gente juzga mal, la gente se va con la finta, se va con la derecha y dice, no, pues es que están atacando a Diego Fernández, a Felipe Calderón, a Margarita Zavala, a Vicente Fox, pero la verdad, ese Vicente Fox se ha convertido en un verdadero mentiroso y pues bueno, es necesario sacar algunas cosas ciertas, porque ha dicho muchas mentiras. Lo mismo Diego Fernández Ceballos, otro mentiroso, que dado su resentimiento, su rechazo enfermizo a la Cuarta Transformación, habla y vocifera tonterías y ofensas, odio, salpica veneno. Esto es en términos generales, paisanas y paisanos, y posteriormente hablaremos de otro movimiento en México muy importante, el sinarquismo. Por hoy agradezco que vean este video, compártanlo, coméntenlo, y paisanas y paisanos, pues se despide de ustedes el propio Alanís. En este su canal el Son Político de Taxco, y en los controles técnicos me apoya mi hijo Apolo Iván. Muy buenas noches y hasta pronto. 10.